Listo, Alan, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias, Yure. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Espero que ya hayan tenido ahorita su desayuno, su almuerzo. Ya estamos a hora del almuerzo. Ya nos conocemos la mayoría, pues espero que la mayoría, pero para los que no, vamos a empezar este curso el día de hoy con una breve introducción de qué es Contemos Juntos, para aquellos que sean nuevos en este sector o nuevos en esta dinámica de capacitaciones que impartimos aquí en Alianza con ICO, para que nos conozcan un poquito, ¿va? El tema del día de hoy, como ya comentó por aquí Yureni, veremos el tema de los impuestos para donatarios. Específicamente, ¿de qué manera vamos a tratar este concepto de pagar impuestos siendo donatarias? Para aquellas que ya lo sean o las que en un futuro busquen ser donatarias. ¿Ok? Como reglas generales de la sesión, les voy a pedir su apoyo por respeto a los demás participantes. En caso de tener alguna pregunta, les solicitaríamos que la pudieran realizar a través del chat de aquí de la sesión. Durante el transcurso del desarrollo de la sesión estaremos revisando las preguntas del chat e irlas respondiendo conforme avancemos. ¿Va? Entonces, por favor, les pido ayuda con eso, con el tema también del micrófono, para no interrumpir el audio que tengamos, por ahí tenerlo en mute. Entonces, pues sin más, vamos a empezar el tema del día de hoy y les digo un poquito con una introducción de qué es Contemos Juntos. De manera muy breve, Contemos Juntos, al igual que ICO, es una organización de la sociedad civil, donataria autorizada, que se encarga de fortalecer las organizaciones de la sociedad a otras organizaciones. En este caso, nosotros nos enfocamos en brindar y en procurar un fortalecimiento específicamente o focalizado a temas de cumplimiento, temas legales, fiscales o contables. Un poquito la parte aburrida que muchos no nos gusta ver, pero a nosotros nos encanta. Nos encanta compartir esa información para que el día de mañana ustedes que operan y que son los directores, administradores o contadores de las organizaciones puedan llevar y puedan desarrollar su trabajo un poquito más fácil. Quitarles un poco de este peso que representa en un primer punto para los que sean nuevas, entrar al sector y no saber contra qué te enfrentas. Entonces creo que podemos ayudar desde esa perspectiva, desde esa trinchera, y pues con mucho gusto lo hacemos. Eh, ¿Qué más? El curso del día de hoy, por ahí se los adelantaba para aquellos que nos acompañaron en cursos anteriores, tuvimos dos previos, o tres previos más bien, pero este en particular de impuestos va de la mano y lo pueden tomar como un mini diplomado, si lo quieren ver así, de conceptos relacionados a donataria. Hace un par de meses empezamos viendo el tema de ingresos, por ahí en julio vimos el tema de gastos y después por ahí también un tema de contabilización. Y en particular hoy vamos a ver la conjunción de estos dos. ¿De qué manera esa relación, de qué manera cuando concatenamos, cuando juntamos los ingresos y los gastos, se genera algún impuesto siendo donataria o en su defecto no? ¿Va? Entonces justo el tema de hoy va enfocado a eso. Ahora, igual, como una dinámica general de estas sesiones, de estos tres en particular, vamos a empezar con lo básico para aquellas que también sean nuevas, que nos acompañen, que es la primera vez que participan en un taller de este tipo, para conocer la base de la que partimos, que justamente es siendo donatarias o las que queramos serlo, va a ser a través del oficio de autorización de donataria. Ese documento que a mí me va a dar el SAT el día de mañana que presente mi trámite o que en su defecto, si ya soy donataria, ya lo tengo, a través del cual me van a decir, oye, pues tu organización que te acabas de constituir, que ya tienes una formalidad, que ya estás operando y buscas ser beneficiario de esta dinámica, de esta autorización para recibir donativos, esta va a ser tu identificación, o si lo quieren comparar o poner una analogía, este va a ser como tu INE para efectos prácticos. Entonces, el día de mañana que alguien te pregunte, oye, ¿tú eres donataria, sí o no? Tú presentas tu oficio, que es el con el cual acreditas que sí lo eres. Asimismo, en este oficio no únicamente te sirve como identificación, también te va a servir a ti, director, a ti, operador, el día de mañana para saber qué es lo que tienes que hacer como donataria y qué cosas no deberías de hacer. Los invitamos, y siempre es una dinámica que nos gusta implementar o que nos gusta compartir con ustedes, organizaciones, que conozcan su oficio, que conozcan cuál es el alcance de este oficio, qué limita, qué otorga, para que el día de mañana que estemos operando, que llevemos a cabo nuestros programas, lo hagamos con una conciencia de que lo estamos realizando bajo esta protección o bajo estos límites que establece mi donatario. Entonces, con eso, partiendo desde ahí, de esa base, que es oficio de autorización, abrimos con el tema del día de hoy, que es justamente hablar de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué nos importaría hablar de impuestos? Si yo, cuando me constituí, cuando me dijeron que fuera donataria, me platicaron que no iba a pagar impuestos. Pues hay excepciones.
y hay condiciones que hay que tomar en consideración al momento de ser donataria para determinar si pagamos o no impuestos. Entonces empezamos con lo más básico, creo yo, después del oficio, que es justo entender qué es un impuesto. Por aquí le cedo a Vale la palabra para que nos apoye con esta siguiente partecita. Adelante, Vale. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, por primera vez aquí con ustedes, ya ahora sí, en una presentación, más que nada, bueno, conocí a algunos de manera, pues, asesorías y así en ciclos pasados, ¿verdad? Ciclo de mejora y varios programas que por ahí estamos en colaboración, en conjunto con ICO. Y pues bueno, uno de los temas que muchos nos dicen de que es muy sencillo, ¿no? Los impuestos, que cómo nos chocan a veces, pero bueno, es una actividad que, bueno, los impuestos es una contribución que más que nada tenemos que tener y que hacer sí o sí, porque pues básicamente estamos obligados. ¿Y cómo es que surge esta obligación? este, Surge de que estamos obligados a contribuir, más que nada porque el Estado, de cierta manera, estamos obligados a apoyar, ¿no? De cierta manera, para que nosotros podamos como que a financiar los recursos. Por ejemplo, no sé, al momento de realizar alguna contraprestación, vamos a empezar a hablar como que un poquito más adelante de qué manera es que se van, recaudando esos fondos, que es el principal fin, el que tiene estos impuestos, ¿verdad? El recaudar, un impuesto, ¿verdad? Y más que nada es aparte de lo que te cuesta, ¿verdad? Pero bueno, igual, más adelante vamos a ir explicando eso. Si quieres, pues, continuamos, Elaine. Gracias. Aquí sumando un poquito lo que comenta Vale, y para aquellos que se hicieran la pregunta, tal vez filosóficamente hablando, de por qué debería yo pagar impuestos, por qué me está diciendo aquí Valeria Garza o contemos juntos que debo de pagar impuestos y que es mi obligación, pues de entrada es tu obligación al ser mexicano. Seas una persona física o una persona moral, que entendemos persona moral como empresas u organizaciones constituidas, tienen la obligación de pagar impuestos y ¿quién lo determina? Justamente nuestra constitución. Aquel libro tan bonito o tan desconocido por algunos y conocido por otros, que nos va a regular cuáles son nuestros derechos como mexicanos y también aquellas obligaciones principales que se derivan de esos derechos. En particular, sobre este tema de los impuestos que vamos a ver el día de hoy, el artículo de la Constitución que nos dice, oye, tienes que pagar impuestos, es el 31 fracción cuarta. Ese impuesto nos dice, oye, tú como mexicano tienes la obligación de pagar tus impuestos o de contribuir al gasto público a través de tus impuestos, para que con ese recurso que se recaude, nosotros, Estado mexicano, podamos cubrir las necesidades básicas de la población en diferentes materias, como puede ser salud, seguridad pública, desarrollo, comercio, etcétera. Entonces, con esa base de decir, ok, estoy obligado porque soy mexicano, avanzamos con el día de hoy con el tema y vamos a separar este cursito en los dos principales impuestos que podemos tener siendo donatarios. Los que nos aplican conforme a nuestros ingresos y nuestros gastos. Entonces, en este caso vamos a empezar primero, o en esta primera partecita, con lo que es el ISR o el impuesto sobre la renta. ¿Qué es esto para aquellos que no lo conozcan? De entrada, el ISR es una contribución, es un impuesto obligado para aquellas personas físicas o morales, volvemos a la dinámica de la Constitución, mexicanas o que en su defecto tengan en México una fuente de riqueza, que produzcan riqueza en México, de pagar impuestos por ese aumento en su patrimonio. En resumen, visto de otra manera, el hecho de que yo genere en México dinero genera un impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Ahora, con las donatarias va a haber ciertas condiciones o ciertas excepciones a esta regla que ahorita más adelante vamos a ver. Pero primero quiero que se graben que de manera general, por ser yo mexicano, perdónenme, o una persona física, o en su defecto igual siendo un extranjero, que tengo en México un establecimiento o genero aquí riqueza, tengo que pagar impuestos por mis ingresos. Después, con eso como base, entramos o podemos entrar un poquito a detallar justo qué nos va a establecer la ley de impuesto sobre la renta, que es la ley que regula este impuesto. Y de manera general, esta ley va a manejar o va a enlistar o va a agrupar diferentes cuestiones o diferentes situaciones
para las cuales aplicas el impuesto sobre la renta dependiendo del tipo de persona. Entonces ahí vamos a encontrar un apartado en la ley para hablar de personas físicas, otro para hablar de empresas, y en particular hay uno muy importante que tenemos que conocer siendo donatarias autorizadas, que es la fracción cuarta, no, perdón, sección tercera de la ley del ISR. Ahí me confundí un poco. Esta sección tercera, ¿qué me dice? O título 3, me dice cuáles son aquellas organizaciones eh, que se consideran exentas del impuesto o que no van a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente o en la práctica, cuando generen recursos, no se les va a cobrar el impuesto. O están exentos, o más bien no son objeto de que este impuesto les aplique por sus ingresos. Y para muchas, esto genera una expectativa grande, económicamente hablando, porque dices, oye, pues si me van a quitar ese impuesto que por regla general para las empresas el impuesto sobre la renta está tasado a la tasa del 30%, me dice, oye, imagínate, me voy a ahorrar un 30% de impuestos de la renta, entonces claro que me interesa yo formar parte de este título 3, que es el de personas morales con fines no lucrativos. Entonces, este título 3, a su vez, tiene una serie de artículos agrupados, ¿no? En específico, aquel artículo que me va a listar cuáles son los diferentes organismos que se van a considerar como exentos del impuesto sobre la renta, es el artículo 79. Es un artículo que creo que en los últimos 4 o 3 talleres, perdón, que hemos dado, lo hemos repetido constantemente. ¿Por qué? Porque es la base a través de la cual o de donde nace justamente la figura de la donataria o ciertas partes de la figura de la donataria autorizada. ¿Por qué ciertas partes? Porque este artículo 7.9 no únicamente me habla de donatarias, me habla también de otros organismos que por su objeto se considera que no persiguen lucro, que no tienen un fin comercial el día de mañana cuando operan. Entonces aquí podemos encontrar, como vemos en pantalla, a los sindicatos, a las asociaciones patronales, a las cámaras de comercio, en efecto, a las asociaciones civiles como nosotros, eh, encontramos a sociedades cooperativas de consumo, a fondos o sociedades de ahorro, encontramos inclusive a partidos políticos, que muchos pensaríamos, oye, ¿cómo que un partido político no tiene fin económico? Los vemos tener miles y millones de pesos, ¿no? Para armar campañas. Pues que técnicamente la figura del partido político no está hecha para recibir como tal o para generar un ingreso. Está hecha para un fin no lucrativo, como nosotros. Yo que en la práctica se maneja de alguna otra manera, bueno, ya es otro caso o ya va a ser otro tema de discusión aparte del día de hoy, pero lo que sí importa, lo que es importante conocer eh, es que nosotras donatarias, nuestro fin es social, no lucrativo, por la ley, inclusive que nos constituye, que es el Código Civil. Entonces, oye, tú enfócate a lo que haces bien, que es a llevar a cabo fines sociales. Entonces, bajo esa dinámica, nos dice la ley, oye, pues yo voy a hacer una agrupación adicional en el artículo 7.9, a través de la cual yo voy a establecer ciertas fracciones para las cuales yo puedo otorgar un permiso para que reciban donativos y de esos donativos se puedan financiar, que ahí entramos nosotros como donatarias autorizadas. Entonces, con esto quiero aclarar y quiero dejar también muy definido que este artículo 7.9 no es únicamente para donatarios. No únicamente van a listar donatarias autorizadas, van a listar más tipos de organizaciones, pero específicamente para que tu organización pueda entrar en esta exención del impuesto sobre la renta o pueda ser perdonado de pagar el impuesto sobre la renta, tienes que contar con una donataria autorizada. Y en ese tienes que contar, ahí es donde encontramos ya eh, al mundo infinito de donatarias autorizadas que tenemos en México. Eso sí, te dicen, oye, aparte de que para que tú accedas a este beneficio de no pagar impuestos, tienes que pedirme permiso a mi SAT a través de la donataria autorizada o cuando yo te otorgue la donataria, no es todo color de rosas. Así como te voy a dar beneficios o te voy a dar derechos, también tienes obligaciones que me tienes que cumplir. Entonces, de entrada te dice, oye, para que tú estés aquí, yo quiero que tú me asegures que el día de mañana vas a invertir los recursos que tú recabes a través de esta figura en un fin social únicamente, en el fin autorizado que yo te defina, que yo te defina a través, o sea, en el proceso, si lo seguimos linealmente, el que tú me dijiste que ibas a hacer. O sea, quiero que respetes la esencia de lo que me planteaste cuando me solicitaste la donataria. Y si el día de mañana te quisiese salir, quisieras irte más allá, yo esperaría, SAT, que me pidieras permiso primero, no que lo hicieras a discreción y sin mi autorización. Entonces, por eso es muy importante, y aquí en la presentación tenemos, oye, eh, vas a ser donataria, pero aplican restricciones, que más adelante vamos a verlo, y puedes recibir tanta cantidad de ingresos como tú quieras relacionados, pero
también sé consciente que esos ingresos tienes que destinarlos a tu fin social. Y al fin social específicamente que yo te autorizo. De lo contrario, si no me pides permiso y como quiera lo haces, te voy a revocar tu autorización. Así que va para atrás. Y pues perdemos el beneficio. Ahora, esos objetos de donataria, que esto ya lo hemos visto en otras sesiones pasadas, que encontramos, pues aquí están aquellas organizaciones que se dedican a ver temas asistenciales, a las educativas, muchas veces son escuelas o universidades. O, por ejemplo, está muy curioso verlo de esta manera. Y un día me lo preguntaron, creo que una organización, me dice, oye, ¿por qué el TEC de Monterrey dicen que es donataria? Y yo, pues sí, es que el TEC de Monterrey es una donataria autorizada, con un fin educativo. Y dice, no, pues no creo, o sea, yo conozco al TEC, o yo veo al TEC más bien y veo que construye cada año sus edificios, que ingresa millones de pesos en colegiaturas y tiene N cantidad de ingresos que dices, oye, es que para mí parece un fin de lucro. Y no, realmente el TEC de Monterrey, si lo queremos ver de ejemplo, es una donataria autorizada. ¿Por qué? Porque persigue un fin social o un fin no lucrativo enfocado a la educación en México. Puede ser que tenga más, pero específicamente el educativo es la principal. Entonces sí, o sea, si queremos compararlo, si queremos el día de mañana preguntarnos, ¿el TEC de Monterrey es una empresa o no? Realmente, o para efectos legales y fiscales, no. Es una notara autorizada. Es una organización más de la sociedad civil, con un fin educativo. Después, avanzando aquí en el listado, tenemos también aquellas organizaciones que se dedican a la investigación. Aquellas becantes, que específicamente aquí muchos me la confunden, es normal, pero muchos la confunden, piensan que cuando yo como organización doy becas, soy una notera educativa, y no necesariamente. Aquellas educativas son las que se encuentran autorizadas a impartir un nivel educativo autorizado por la SEP también. O sea, se le suma otra autorización encima de su donatario. En el caso de las becantes, la ley nos dice, oye, estas van a ser aquellas que únicamente se dedican a dar recurso para que personas beneficiarias estudien en universidades autorizadas por la SEP. No directamente que tú como becante des la educación, sino que la promuevas y la impulses a través de un apoyo económico de esa persona. Después, tenemos a los ecológicos y desarrollo social, que creo que es entre este desarrollo social y la asistencial, son las que más encontramos o las que más ahondan en México, las que más abundan como donatarias autorizadas. Si nos vamos a analizar los datos que Hacienda publica cada año, con la ayuda de nosotros, claro, a través del informe de transparencia, veremos que preponderantemente el objeto asistencial y desarrollo social es el que abunda más, es el que más se encuentra vigente. Y específicamente, si nos vamos un poquito más abajo o más detallado, el asistencial es el que más se encuentra presente en México, el asistencialismo. ¿Qué más? Encontramos también obra de servicios públicos, reproducción de especies, que lo vinculamos un poquito con el tema de investigación, de cierta forma, bibliotecas privadas y museos también, el tema de fomento cultural o actividades culturales y el de apoyo económico. Que este apoyo económico, los que lo conocen sabrán que son aquellas donatarias autorizadas que se encargan de apoyar económicamente o dar recurso a otras donatarias para que el día de mañana operen. Entonces, todo este listado, o todos estos objetos específicamente, más bien, son los que requieren forzosamente de contar con una donataria autorizada, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el SAT, Secretaría de Administración Tributaria, eh, para contar con su donataria. Si no tienes esta donataria expedida por el SAT, tú como organización que se dedica a alguno de estos temas, lamento decirte que en tu caso todavía no puedes ser beneficiario de ese beneficio, válgame la redundancia, de no pagar impuestos sobre la renta. Es forzoso para estas que son 10, 3, 5, vamos a poner 12. Es forzoso para este listado de organizaciones que se encuentran aquí que cuenten sí o sí con su donataria autorizada. De lo contrario, te dice Hacienda o te dice la ley, oye, ok, que tu fin sea social, pero como no cumples con el requisito de contar con una donataria, te voy a pedir que para efectos fiscales y de pago de impuestos, tu tratamiento sea similar al de una empresa. Por ende, vas a tener que pagar el 30% de todo aquel recurso que tú ingreses, hasta en tanto no consigas una donataria. Entonces, por eso es un incentivo, voy a decir como incentivo entre comillas, para las que nos dedicamos a hacer temas sociales, temas sociales por un lado, y temas relacionados a esta lista, que obtengamos la donataria. Porque de lo contrario, tenemos esa desventaja contra una empresa de que tenemos que pagar impuestos cuando ni siquiera tenemos un fin económico. Entonces, es recomendable que si vamos a constituir una organización con un fin de donataria,
busquemos ser donataria. No nos quedemos en el paso anterior de únicamente me constituyo, porque te van a estar cobrando o vas a estar tributando como una empresa. Situación que te va a desfavorecer o te va a poner en desventaja contra otros proyectos en la sociedad civil que sí tengan donataria. Ahora, no es todo color de rosas, como les decía. Una vez que ya eres donataria, y esto ya lo hemos visto en otros talleres, y creo que en el de ingresos y gastos también lo platicamos de manera muy, muy breve, no es color de rosas, tenemos que hacer también cosas, tenemos que retribuirle al Estado a través del cumplimiento de obligaciones ese beneficio que me está dando. Entonces me dice, oye, de entrada, donataria autorizada, quiero que cumplas con tu objeto social. O sea, me dijiste, es un ejemplo, que tú ibas a dedicarte a alimentar a todo México, quiero que te dediques a eso nada más, hasta en tanto no me pidas expresamente hacer otra cosa. Si yo después te encuentro plantando árboles siendo asistencial, te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque una, no me dijiste, dos, no me pediste permiso y tres, pensaste que no me iba a dar cuenta. Esa sanción puede ir tanto de decir, oye, te quito tu donataria vigente o te quito la donataria y aparte te multo. Entonces, para evitar todas esas complicaciones, de entrada es decir, déjame cumplo con mi objeto social. Ahora, lo que ya conocemos, siguiente punto de la cadena o de la escalera es, cúmpleme con los reportes que te piden. Yo como donatario o a ti donataria te voy a pedir que me presentes informe de transparencia, declaración anual y en caso de que tus ingresos superen ciertos límites, los informes de PLD, de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero. Y te voy a pedir que esto lo hagas de manera periódica, en las fechas que yo determine. ¿Por qué? Porque si no lo cumples en esas fechas, yo tengo la autoridad, porque soy autoridad, y tengo los requisitos para poder sancionarte y revocarte la autorización. Entonces, puede suponer complicado ser donataria así. No, no es un camino tan sencillo como nos lo pintan, pero en la medida que conozcamos estas obligaciones que tenemos que hacer, seamos conscientes, y digamos los cursos anteriores, de cuáles son aquellas limitaciones de ingresos que yo tengo, aquellas limitaciones de gastos y qué obligaciones y relacionadas también al pago de impuestos tengo, va a ser un camino mucho más fácil y duradero, porque idealmente nos constituimos con el objeto de seguir apoyando o apoyar a la población por un tiempo indefinido. Entonces busquemos que ese tiempo indefinido no se acorte por haber incumplido una obligación, que trae aparejado o que viene ligado a ser donatario. ¿Qué más? Tenemos por aquí el tema de los FDIs, que igual esto lo vimos en el tema de ingresos y de gastos, justamente. El tema de la facturación, muy, muy importante como obligación, que lo hagamos bien. Que lo hagamos punto uno y que lo hagamos bien punto dos. Si erramos en alguna de estas dos, la repercusión tal vez no es tan severa. No es tan severa de te quito la autorización, pero sí te la puedo limitar o te puedo llamar la atención para que si vuelve a pasar esta situación en tu organización, ya te sanciono. Pero en el Inter, lo que sí va a pasar es que te voy a poner una multa. ¿Para qué? Para que tu organización levantes la cabeza, levantes la mirada y digas, oye, tengo que cumplir esto de manera cabal, de manera correcta. De lo contrario, va a estar nuestro amigo el SAT atrás diciendo, pues yo te ayudo a cumplirlo ya un poquito más forzado. Siguiente, relacionado a ingresos y gastos, pues la contabilidad. Esto lo hemos visto, creo que no en los talleres anteriores, pero sí en pasados ejercicios, cuando platicamos de qué es importante o por qué es importante el tema de la contabilidad para las donatarias. Y lo veíamos como una comparativa o una conjunción de dos cosas. Por un lado, lo veíamos desde el lado de tener una administración correcta, ¿no? De saber cuánto ingreso y cuánto gasto. O sea, cuánto dinero tengo y en cómo me lo gasto. Para ver el balance que tenemos y saber hacer proyecciones a futuro de qué tanto puedo hacer o qué más puedo hacer, ¿no? Si no tenemos de entrada eso bien, bien claro, voy a decir que pueden llegar a operar su proyecto, sí, pero conscientemente no. Y si el día de mañana pasa cualquier situación y nos pasó con la pandemia, cualquier eventualidad no considerada, se nos va a caer la casa, se nos va a caer el techo, ¿no? Y pudiera ser que dijéramos, oye, pues no pasa nada, se me cae el techo, lo reconstruyo de aquí a 3 años, a 4 años. Pero en el Inter, y es ser consciente también de esto, nosotros como organizaciones no estamos solas. No únicamente nos afecta a nosotras, nos va a afectar a nosotras y por consecuencia a nuestros beneficiarios, que es por quien trabajamos. Entonces tenemos una responsabilidad social mayor que una empresa. ¿Por qué? Porque directamente nosotros operamos con las personas, nosotros operamos por y para las personas. Y si el día de mañana nos sancionan y se ha interrumpido ese flujo de apoyo, quienes lo van a sufrir más son ellos. Entonces, punto uno de la contabilidad, tenlo en orden para saber, para que tenga cabezas y pie tu operación. Punto dos, ya con una perspectiva un poquito más fiscal o contable también en su defecto. Oye, el tener una contabilidad en orden y que los números cuadren, porque es importante también,
te va a ayudar a que el día de mañana que tengas que presentar tu informe de transparencia, tu declaración anual, que tengas que reportar números, sea mucho más fácil y no tengas que estarte complicando haciendo cuadrar los reportes si desde el principio lo tienes ya en orden. Entonces va a simplificar mucho el proceso de declaraciones y de impuestos el hecho de que tengamos en orden nuestros números desde un principio a través de la contabilidad. ¿Qué más? Tenemos el tema de modificación de estatutos. Este tema también un poco controversial de hace unos años más que nada, creo que por ahí del 19 o del 2020, que hubo organizaciones que sufrieron esta dinámica del SAT, esta obligación que estableció el SAT, porque me dicen, oye, es final de 2019, yo acabo de juntar a mi consejo, se acaban de agrupar, de sesionar, levantamos un acta de asamblea y la protocolizamos con el notario público, ¿no? Llega enero 2020 y esto es un ejemplo con fechas un poquito erradas, no se lo tomen tan directo. Pero llega enero 2020, llega el SAT a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a pedirle a todas las donatarias autorizadas de México, o que estén autorizadas, que modifiquen estatutos obligatoriamente, que cambien ciertas cosas en sus estatutos de forma obligatoria y si no lo hacen, les voy a quitar la autorización. Entonces, hubo mucho enojo en algunas organizaciones que venían de años anteriores, del inmediato anterior, de haber hecho un gasto en protocolización con notario, porque es un gasto al final de cuentas, y luego que te llega Hacienda, oye, hay que hacer otra modificación obligatoria, con temas que dices tú, oye, me lo pude haber ahorrado, claro que sí, si lo adelantabas o si me avisabas con tiempo. Digo, no fue tan ejecutivo, te dieron un plazo determinado, póngale que fue del 2020 de aquí al 2021, es un ejemplo, ¿no? Pero pues hubo organizaciones que sí se quejaron y sí hubo como ese choque, porque al final es un gasto que dices tú, pues me pude haber ahorrado, pude hacer más eficiente la ejecución de este gasto si esta dinámica no hubiera pasado. Pero al final de cuentas, volviendo al tema o ligándolo con el tema de obligaciones, estoy obligado a hacerlo. ¿Para qué? Para mantener esa donataria vigente. Entonces, si no lo hago, es llevarle la contraria a la autoridad, incumplir y lo que puede traer como repercusión lo que ya platicamos. ¿Qué más? Tenemos los ingresos relacionados y la deducibilidad de gastos. Lo voy a abordar de manera simultánea porque ya platicamos de esto a detalle en los cursos anteriores. Oye, soy consciente como donataria que sí, puedo recibir donativos de manera ilimitada, cuotas de recuperación que estén relacionadas en mi objeto social, pero aquellos otros ingresos que no directamente estén relacionados, van a tener ciertos límites que voy a tener que respetar. Que ahorita más adelante creo que lo podemos abordar. Igual en el tema de gastos. Oye, sí como donataria puedo tener cualquier gasto siempre y cuando esté vinculado a mi objeto social. En caso de que no esté vinculado a mi objeto social, o inclusive que sí estando vinculado, no cumpla con los requisitos de las deducciones de los gastos, te va a decir Hacienda, ok, pues va, ten tu gasto, pero este gasto te voy a aplicar una sanción administrativa, entre comillas, por no haber cumplido con los requisitos para que fuera deducible. Solo ahorita más adelante vamos a ver un repasito de esto súper rápido. Y pues finalmente, en estas obligaciones tenemos la de no hacer cosas, como cuáles, la de conocer y en su defecto evitar caer en las causales de revocación de la donataria, que recordemos que son actualmente 6 que están previstas en la ley, artículo 82 cuater de la ley del ISR justamente, las cuales me dicen cuáles son las situaciones que yo debo prevenir a toda costa para evitar que mi donataria sea revocada. Entonces, en estas causales de revocación, solo como referencia, vamos a encontrar justamente el listado que tenemos arriba, o muchos del listado de arriba lo encontramos en esas causales, de una manera directa o un poquito más indirecta, pero están ahí. Entonces, al final, podemos decir que el enfoque que pudiéramos establecer para mi organización, operativamente y fiscalmente hablando, es justamente la de conocer las causales y llevar a cabo todas las acciones necesarias para prevenir caer en ellas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, tengamos alguna duda, por aquí la pueden poner por el chat, si no, por aquí seguimos avanzando. Para justamente ya hablar, y estamos hablando, recuerden, de ISR, es impuesto sobre la renta que aplica sobre mis ingresos. Decíamos, oye, pues sí, para ser donataria ocupas pedir permiso, ocupas cumplir tus obligaciones, pero también en tema de ISR, para que no lo vayas a pagar o para que tú respetes o yo Hacienda te respete la exención del ISR a ti donataria, tengo ciertas restricciones, que son las que justamente vimos en el curso de ingresos y en el de gastos. Hablábamos de ingresos, oye,
tú donataria, pues tienes dos clasificaciones de ingresos que fiscalmente puedes percibir o en donde puedes agrupar tus diferentes ingresos, perdón. ¿Cuáles son? Ingresos relacionados e ingresos no relacionados. De este lado, los relacionados, tenemos de entrada todos los donativos. Oye, ¿un donativo relacionado? Claro que sí, porque si no fuera donataria autorizada, no lo pudieras recibir o no pudieras emitir a cambio un recibo deducible. ¿Qué más? Platicábamos del tema de cuotas de recuperación. Oye, cuotas de recuperación, ¿todas? No, no todas. Aquellas que directamente estén relacionadas a tu objeto social. Vimos, creo que en el curso de ingresos, y recuérdenme si estoy errándole, una pequeña dinámica para determinar qué sí estaba relacionado y qué no. Poníamos el ejemplo de decir, oye, a ver, yo soy una organización asistencial que se dedica a dar talleres. ¿De qué? Pues talleres de convivencia familiar, de, no sé, educación para menores, inserte en el tema de talleres, ¿no? Y yo le decía haciendo, oye, pues por estos talleres yo percibo donativos, yo cobro cuotas de recuperación para ingresar a los talleres. Y si de la nada un día yo con Hacienda y le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar a cobrar también por reforestar Monterrey, voy a plantar árboles. Y dices tú, es que va, te entiendo que tengo un fin social, no lo debato, pero ese fin de plantar árboles a través del cual tú vas a cobrar una cuota de recuperación o un servicio que tú vas a dar por el que vas a cobrar una cuota de recuperación, no está directamente ligado a tu objeto social, que es dar talleres de carácter asistencial o de desarrollo social. El tema de plantar árboles, yo Hacienda lo determino como un tema más ecológico. Entonces, si quisieras hacerlo, por un lado, te pido primero que me solicites la autorización o que me amplíes tu autorización para que te cubra. Si no me la pides y como quiera lo quieres hacer, bueno, esos ingresos que tú percibas por esa actividad distinta, no relacionada a tu objeto social, sí van a tener ciertas limitaciones y en el futuro, si te pasas de esos límites o de esas restricciones, vas a perder, entre comillas, o te voy a castigar quitándote la deducción del ISR o quitándote la exención del ISR. Y aquí las veíamos, que eran los límites del 10 y 50%. ¿De qué manera funcionaban? Muy sencillo. Decíamos, oye, a ver, tengo todos mis relacionados por un lado, ahí se los tengo ahí bien seguros, no pasa nada. Los no relacionados, aquellos ingresos, como pueden entrar, ahorita dijimos servicios no relacionados, pero también entran, por ejemplo, las rifas, los sorteos, las loterías. Estos ingresos los voy a empezar a juntar, los voy a empezar a acumular. Si en algún momento esos ingresos no relacionados le ganan en proporción a los que sí están relacionados, te va a decir Hacienda, ok, vele aplicando lo siguiente. Si tienes de un total del 100%, esos no relacionados representan de un 10 o menos, un 10% menos de tu ingreso total, no pasa nada. Te lo permito, o sea, te doy la pauta donataria para que también diversifiques tu cartera de ingresos, para que incluyas también estos otros que no están directamente vinculados, pero te lo voy a permitir. Después, avanzando, te dice, oye, si en algún punto esa cantidad, ese acumulado de ingresos no relacionados, superan de un 10% hasta un 49%, o sea, llegan hasta un 49%, te voy a pedir, o ahí donde tú pierdes como donataria, esta exención, este permiso de no pagar ISR. Por ende, va a decir Hacienda, oye, del 10% hasta el 49%, te voy a hacer que me pagues el 30% de esos ingresos que tú recibas, como si fueras cualquier otra empresa mexicana, cualquier otra empresa que sí tenga un fin lucrativo. ¿Por qué? Porque se sale un poquito, ya se está saliendo de los límites o de las pautas que yo, Hacienda, te define. Y después, ya finalizando este repasito súper rápido, teníamos el límite del 50%, que era el límite peligroso, el límite en rojo que no debemos cruzar. ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí? Si en algún punto mis ingresos no relacionados superan a los sí relacionados en una proporción igual o mayor al 50%, voy a seguir pagando el impuesto que ya dijimos, del 10 al 49, voy a pagar el impuesto al 30%, y aparte de pagar el impuesto, de pasarnos la pastilla de sí pagar impuestos, me van a quitar la autorización. Y específicamente por este rubro, decíamos que es muy, muy peligroso caer porque te dice Hacienda, oye, si caes en el 50%, ya no me pidas la autorización de regreso. Hay otras causas de revocación por las cuales te permito, te perdono y te la puedo regresar siempre y cuando te corrijas. En el caso de los ingresos, la respuesta es ya no. Ya ni siquiera te acerques a pedírmela. ¿Por qué? Porque voy a sentir yo, o siento Hacienda, si lo queremos como poner como analogía, que me traicionista, que me dijiste, oye, yo voy a hacer un fin social en la práctica y terminé siendo un fin comercial, no un fin lucrativo. Entonces ya no me pidas la donatoria de regreso.
Yure, tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos dos. Jessica nos pregunta si los gastos administrativos entran como deducibles y Julieta Tamayo, si podrías dar ejemplos de cuáles son ingresos no relacionados. Ok, vamos primero con la de Julieta. Con la de Jessica lo vemos en la segunda parte de Jessica. Dame un ratito, un segundito. Con la de ingresos no relacionados. Ahorita platicamos unos que muchos no consideran como ingresos, o que sí consideran como relacionados porque lo plantean así, que son los ingresos por rifas, por sorteos, por loterías, por cenas inclusive de recaudación. ¿Qué dices tú? Oye, es que yo las hago con un fin recaudativo para apoyar mi fin social, para apoyar el objeto social que quiero desarrollar. No lo estoy haciendo para hacerme rico o para irme a gastar o para repartir ese dinero entre los socios. Lo estoy juntando para justamente operar. Pero te dice Hacienda, es que técnicamente esas actividades sí tienen un fin lucrativo. ¿Por qué? Porque existen regímenes fiscales justamente que regulan el ingreso por sorteos, por ejemplo, o el hecho de hacer loterías. Inclusive más adelante vamos a ver que también hay impuestos vinculados a estas actividades que sí son comerciales. Entonces, a pesar de que esas actividades sí pudieran tener un fin no lucrativo, que es únicamente recaudativo para la organización, el hecho en sí o la actividad en sí para Hacienda sí representa una actividad comercial, distinta a una actividad social. Entonces, por eso sí tendrías que estar pagando tú o considerándolas más bien como ingresos no relacionados y le van a aplicar o tendrás que estar aplicando en el futuro o tener cuidado del tema de los límites, del 10 y el 50%. ¿Qué más? Otro ejemplo, igual relacionado en un caso práctico. Una organización, como Contemos Juntos, no sé, que se dedica a dar servicio de asesoría y de fortalecimiento legal, fiscal y contable. Si nosotros el día de mañana quisiéramos ampliar nuestro gama de servicios y decir, oye, ¿sabes qué? También quisiéramos dar terapias psicológicas, pues porque vimos que se necesitan en nuestra comunidad y quisiéramos darlos, ¿no? Hoy por hoy, como está la estructura y como está nuestra autorización como donataria, no nos lo permite Hacienda. Te dice, oye, no, únicamente tú me pediste permiso para ser fortalecedora. Si quisieras dedicarte a ver un tema de salud mental, es un tema parte del fortalecimiento. Entonces, si nosotros como quiera quisiéramos hacerlo y cobrar una cuota de recuperación por esas consultas terapéuticas, en caso de que las cobrásemos, nos diría Hacienda, oye, va, lo puedes hacer, pero ten en cuenta los límites. Si no representa más del 10%, no pasa nada, tenlo, adelante. Si te pasas del 10%, págame el impuesto correspondiente del ISR, porque es un ingreso acumulable. Y si te pasas del 50%, lo que ya dijimos, págame el impuesto y aparte te revoco la autorización. Tenemos una última antes de pasar al siguiente tema y nos Ajá. pregunta Oris Ruiz si estas restricciones en qué ley las pueden encontrar y si aplican a nivel federal, estatal o hay especificaciones en lo local. Muy buena pregunta. Qué bueno que lo comentaste o que lo preguntaste. Justamente en materia de ISR hablamos siempre de una aplicación federal. La ley del ISR la aplica a todos los estados, no únicamente a uno en particular. Si bien o la mayoría o la extensión del taller va a aplicar a tocar conceptos de impuestos que aplican a nivel federal, aplican a todos los estados, a todas las organizaciones del Estado mexicano, la República. Más adelante vamos a ver ciertos impuestos específicos que puede ser que se aplican en un estado o en otro. Pero para lo que respecta a ISR, se encuentra regulado a nivel federal y lo vas a encontrar estas limitaciones específicamente contempladas o el fundamento legal es la ley del ISR, artículo 80, penúltimo párrafo. Párrafo penúltimo y párrafo último. Artículo 79, reitero, ley del ISR, artículo 79, no, perdón, artículo 80, párrafo penúltimo e último, para que lo encuentres. Si quieres, continuamos, Yure, para aprovechar el tiempito también. Ya me lo terminamos con lo de ISR. Ahora, aquí voy a igual, tal vez te responda a tu pregunta, Jessica, que es el tema de gastos, que es la siguiente restricción que tenemos de ISR. Aquí nos dice Hacienda, oye, va a haber dos restricciones de entrada. ¿Cuáles son? La primera, el tema de tus gastos. Que tú tengas una diferenciación, y esto ya lo vimos en un curso anterior, entre cuáles son gastos operativos y cuáles son gastos administrativos, ¿no? Es la primera que te voy a poner. Ya vimos la fórmula, por así decirlo, de cómo determinamos si un gasto administrativo o un gasto operativo. Ya no vamos a andar tanto en esta sesión, con este curso, para no desapegarnos o salirnos del tema. Pero están ahí las distinciones. Ahora te dice Hacienda, muy bien, ya distinguiste. ¿Qué es lo que sigue? Ah, pues existe una lista
de requisitos que tú como organización tienes que cumplir para que tu gasto se considere deducible. ¿Qué quiere decir? ¿O qué pasa si no cumple algún requisito? Ah, pues ese gasto en particular que tú estás teniendo que no cumple los requisitos se va a considerar como un gasto no deducible. Y si sigues acumulando gastos no deducibles, digo, de entrada es del primero, pero se pueden ir acumulando. Si acumulas gastos no deducibles, va a llegar un punto en que te va a decir Hacienda, oye, ¿sabes qué? Como no te estás tomando las reglas del juego en serio y no estás aplicando lo que te estoy pidiendo que hagas para tus gastos, eh, te voy a considerar esos gastos, ese cúmulo de gastos no deducibles, y te los voy a equiparar, te los voy a tratar como si fueran ingresos acumulables. Ojo, ingresos porque tenemos dos tipos de ingresos y algunos sí generan impuestos y otros no. Te lo voy a considerar como ingreso acumulable, te lo voy a después equiparar a un remanente ficto, o sea, como si ya hubieras tenido tu deducción de ese ingreso, ya le aplicaste los gastos. Entonces, sobre ese remanente que te quedó, que ojo, no es ingreso, es un gasto, pero como no es deducible, te lo tomo como un ingreso y te voy a cobrar un impuesto aparte. Que en este caso, a diferencia de los que sí son ingresos, aquí la pena o el castigo que te ponen es decir, te voy a cobrar el impuesto y a una tasa más cara que como si fuera un gasto, porque no me cumpliste con los requisitos de la deducción, de que ese gasto fuera deducible, y en este caso la tasa del 35%. Y aquí podemos comparar muy rápidamente que por regla general los ingresos de las empresas están tasados o te cobran impuestos a una tasa del 30% fija. En este caso, por tener no deducibles, va a aumentar la tasa máxima, que es la del 35%. Entonces, se hace, y lo vimos en el curso de gastos, se hace más caro para las donatarias llevar a cabo gastos y que no cumplamos los requisitos de las deducciones, porque tienes que pagar el gasto y aparte un impuesto por ese gasto. Entonces se duplica inclusive el monto que tú llegas a pagar. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas dos restricciones. ¿Qué más? Ok, aquí súper rápido. Oye, bueno, ya vimos las restricciones, vimos que si tengo ingresos no relacionados voy a pagar impuesto, que si tengo gastos no relacionados, de no deducibles, voy a pagar impuesto. La duda entonces tiene que surgir de cuándo lo voy a pagar. Y específicamente para donatarias, esta época de pago la encontramos cuando presentemos nuestra declaración anual. Cuando presentemos nuestra declaración anual al final del ejercicio, en el siguiente año, más tarde el 15 de febrero, te va a decir Hacienda, aquí en la declaración ponme y yo te voy a dar a ti, donataria, la confianza de que tú solita me pongas cuánto me debes. Entonces aquí me vas a poner cuánto ingreso no relacionado tuviste y cuántos gastos no deducibles tuviste. Y que me determines o que te autodetermines cuánto me vas a pagar. Si el día de mañana yo, Hacienda, te audito y reviso tu información y detecto que me reportaste información de menos o me reportaste gastos menores o impuesto menor, te voy a llevar a cabo una auditoría y si sale que sí fue adrede y no te corregiste, te voy a sancionar y te voy a poner una multa. Sin menoscabo de que también puede llegar a ponerse en riesgo la vigencia de tu autorización. Eh, Tenemos aquí, Isabel nos pide ejemplos de gastos no deducibles. Ejemplos de gastos no deducibles. De entrada, Isabel, cualquier gasto que tú llegues a tener o que llegues a elaborar y no recibas una factura en forma, no una nota, no un ticket de compra, no una nota de compra, una factura timbrada en forma. Que pasa mucho, por ejemplo, o el ejemplo que se me ocurre ahorita, es que si eres una organización que se dedica, que tiene un comedor, ¿no? Y requieres los insumos para producir la comida y se te ocurre pues ir a la tiendita de la esquina que no te va a facturar y compras cosas, el día de mañana que tú reportes que te gastaste en esa tiendita 5,000 pesos, 10,000 pesos en productos y lo quieras hacer deducible, te va a decir Hacienda que no. ¿Por qué? Porque no recabaste la factura. Entonces es muy, muy indispensable y esto aplícalo para cualquier gasto, Isabel. Si no tiene factura, es no deducible, de entrada. Hay excepciones también, por ejemplo, si es un gasto del extranjero. Los gastos del extranjero sí te permiten hacerlos deducibles siempre y cuando, y tal vez no es una factura en forma, pero el ticket o el invoice que le conocen en Estados Unidos, cumpla ciertos requisitos o le incluyan ciertos requisitos que aquí en México te van a revisar. De entrada no te van a pedir que esté timbrado, no te van a pedir que tenga un sello fiscal, no te van a pedir que tenga el logo de Hacienda, pero sí te van a pedir información muy básica, por ejemplo, de con quién está llevando a cabo el servicio, su nombre, domicilio, en tu caso tu RFC, que venga en algún lugar, en algún apartado de ese ticket de compra, tu nombre igual y tu domicilio.
Entonces, con que cumpla ciertos requisitos voy a decir simplificados, porque a comparación de una factura en México son simplificados, ese gasto del extranjero sí es deducible. Volviendo a México, reitero, cualquier gasto que tengas acá tiene que tener factura para que sea deducible. Si no, difícilmente vas a poder justificar que es un gasto deducible. Es para que tengan cuidado con eso. ¿Qué más? Ok. Aquí avanzando, ya para cerrar el tema de la época de pago. Decíamos que vamos a pagar estos impuestos que acumulemos del ISR cuando presentemos la declaración anual. Y como les dije, oye, yo solito me autodetermino. Cuando me autodetermino, mando la declaración anual y al final me va a salir cuánto le debo a Hacienda. Y después de que me salga eso, me van a dar una línea de pago que yo tendría que estar pagando en el corto plazo. Y aquí, José Luis, ayúdame, no me acuerdo muy bien cuánto plazo te dan para pagar la línea de captura del anual en caso de que te salgan no deducibles. Porque sé que en la línea dice una fecha, pero te lo cobran inclusive antes. Bueno, en la línea de captura, digo, la obligación en el anual es el día 15, pero por lo regular se va como si fuera una persona moral hasta el día 31 de marzo. Nosotros sugerimos que paguen a más tardar el día 15 de febrero, no hasta el 31 de marzo, porque a veces que la línea de captura sí da un plazo mucho mayor. Y te vas o sea, confías en la línea de captura y resulta que tenías que pagarlo para el 15 y luego la sanción llega después. Entonces tengan cuidado con eso. Por aquí pregunta Emilio que cuando se declaran donativos superiores a 100,000 pesos. Esto, Emilio, aplica cuando son donativos en efectivo o en metales preciosos únicamente. Digo, ahí ya no entramos tanto en un tema de impuestos, entramos un poquito más en tema de declaraciones, pero si idealmente lo vas a presentar o se declaran cuando sean en efectivo. En efectivo hablo de dinero físico. En tema de efectivo, y si son arriba, por ejemplo, de 174,000 pesos, tus donativos, ya entra un tema de lavado de dinero o de prevención de lavado de dinero que hay que atender también. Ok, continuando. Otra manera en que nosotros como donatarias, y lo voy a plantear así, pagaríamos impuestos, y lo pongo entre comillas, comillas, es cuando tengamos retenciones. Que estas retenciones no es otra cosa más que decir, oye, yo como empresa, como organismo, formo parte de un ecosistema de contribuyentes en México que pagan impuestos. No únicamente lo pago yo, lo pagas tú, lo paga la otra empresa, lo pagan mis trabajadores, lo pagan los profesionistas, etcétera. Bueno, en ese ecosistema hay mecanismos que implementó Hacienda, que implementó la autoridad, para que no se le escape nadie. Una de ellas siendo justamente el concepto de retención. ¿Qué es la retención? Es el hecho o es el acto de que al momento de yo realizar un pago, ejemplo, yo tengo trabajadores en nómina, o yo contrato los servicios de un profesionista por honorarios, y ya sea que yo haga la factura o él me la dé, en esa dinámica yo tengo que retener una parte de la contraprestación que esa persona perciba. ¿Por qué? ¿Por qué concepto? Por el concepto de impuesto sobre la renta. Directamente, si lo podemos ver así, la retención no es un impuesto que estás pagando tú, es un impuesto que está pagando la persona que recibe el pago, tu trabajador o el profesionista, pero tú tienes la obligación de ayudar al SAT, a la autoridad, a recaudar el impuesto que tendría que pagar. Entonces, mucha gente lo confunde el tema de las retenciones porque dicen, ay, mira, súper bien, le pagué menos o me salió más barato. Y no, las retenciones es dinero que tú tienes que retener, que cuidar, para después dárselo a Hacienda en nombre de tu trabajador o de la persona que contrataste como profesionista. No es dinero tuyo, no es más flujo para ti. Y muchas personas, organizaciones cometen el error de considerarlo como flujo y el día de mañana que presentan la declaración de retenciones de ISR, porque hay que presentar una declaración, se sorprenden porque dicen, oye, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para pagar la retención? Es que la dinámica es que el dinero ya lo tenías, nada más lo estás enterando. No tuviste por qué haberse gastado el dinero de las retenciones. Y es tu obligación también retenerlo de la persona a la que le pagues. Ya tu trabajador, y es un ejemplo muy sencillo, le tenías que pagar 100 pesos y dice el SAT, oye, pues reténle a esa persona de los 100 pesos 10 pesos, efectivamente el trabajador va a recibir 90, tú te quedas con 10 para después tú dárselos a Hacienda a través de esta figura de la retención. Entonces, cuidado, mucho cuidado con las retenciones. Igual más adelante vamos a ver otra dinámica similar, pero de entrada que entendamos todos aquí que las retenciones no es dinero nuestro, es dinero de la autoridad, es dinero de Hacienda. Lo que sí también va a pasar
y no voy a andar tanto en números, pero dependiendo del tipo de persona con la que estemos celebrando la operación de contraprestación, de pago, de que me haga un servicio y yo te pago, dependiendo si es un empleado o es un prestador de servicios, la proporción de retención puede cambiar. Y no sé, José Luis, aquí nos puedes ayudar un poquito, súper rápido, platicarnos de los límites, por ejemplo, para un prestador. ¿Cómo aplicarán las retenciones a mí como empresa o a mí como organización? Bueno, en este caso, hablando de que nosotros como personas morales, nosotros estamos obligados, solidarios, a retener. Como dijo Alan, es una manera en que que fiscalizamos entre los propios contribuyentes y en el caso como lo nombraste, en el caso de un honorario, pues la retención, hablando específicamente del ICR, sería el 10%. Si nosotros vemos que dentro de su actividad está como régimen de confianza, pues sería el 1.25%. Esto es hablando nada más de lo que es ICR, porque también hay retenciones del impuesto al valor agregado, que serían en este caso, si estuviéramos sujetos como persona moral a retenerla a esta persona física, podría variar, como dices, que es las 2/3 partes del IVA, que es el 10.67%, o en el caso de que sea algún flete, un 4%. Y es importante, gracias José Luis, es Ah, importante que en la práctica conozcamos justamente de esta dinámica de entrada de las retenciones, porque como dijo José Luis, oye, no aplica el mismo porcentaje de retención para todos. Dependiendo del tipo de persona con la que estemos celebrando una operación o un servicio, va a variar el tipo de retención y la cantidad de retención que puedo tener. Entonces, mucho ojo con eso, no lo estandaricemos y pongamos como una regla el día de mañana, ¿no? De una política administrativa. Si le pagas a un honorario, a un abogado por honorarios, reténle únicamente el 10%. Pues no, hay que revisar la situación fiscal de esa persona para determinar cuánto impuesto hay que retener y no irnos con esa política estándar o base, porque puede ser que erremos en el futuro y que retengamos de menos inclusive. Ok, y creo que con esto cerramos en este primer punto lo relacionado al ISR, que es impuesto sobre la renta. Es uno de los principales. Vamos a pasar al segundo principal, que en este caso es el impuesto al valor agregado. Entonces, por aquí le cedo la palabra, Vale, para que nos ayude a explicar un poquito cómo se come esto del IVA. Adelante, Vale. Sí, muchas gracias, Alan. Pues bueno, no sé si gustas darle la siguiente diapositiva. Pues vamos a empezar. ¿Qué viene siendo el IVA? El IVA yo siento que es el impuesto más común al que todos estamos súper cerca, ¿saben? ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente lo vemos en todas partes. Desde que vamos al supermercado y compramos la fruta, unas papitas, cualquier cosa, tiene IVA, nos aumentan el IVA. Y pues, ¿qué viene siendo? Este es un impuesto, se dice que es indirecto, ya que a comparación del ISR, este es indirecto y se dice que es indirecto porque es más que nada se añade en cada etapa de producción y comercialización. Por ejemplo, el que la fabricó, ¿verdad? Pagó sus impuestos en base a pues en base a sus gastos. Por ejemplo, si hizo una limonada, pues gastó en el limón, gastó en X cosa, ¿verdad? Hasta que nosotros como comerciantes terminamos pagando ese impuesto. De todas esas etapas, nosotros al final somos los que venimos pagando, en dado caso, este impuesto. Y pues bueno, en eso consiste más que nada el IVA y pues bueno, por regla general se puede decir que para las empresas, pueden más que nada pues, deducir esos impuestos. Por lo mismo de que, un ejemplo, por ejemplo, yo como empresa, como ya les dije, para realizar este producto gasté X cantidad en impuestos, entonces al momento de que me pagan este impuesto por el producto del comerciante, yo nada más hago la resta, la diferencia, ¿verdad? Se paga esta diferencia. Igual aquí importante aclarar con lo que comenta Vale, que específicamente el IVA no únicamente aplica para servicios, aplica tanto para servicios como para productos. Por regla general, esto véanlo como un concepto macro, una situación amplia en el sentido de la palabra del IVA.
Y ahorita más adelante vamos a ver y vamos a enfocarlo a donatarios. Pero primero quedémonos con lo que Vale nos dijo. Es un impuesto indirecto que se va cargando para cada etapa del proceso de producción de un servicio o de un producto en sí. Adelante, Vale. Perdón. Sí. Y bueno, aquí llevamos en la parte de las donatarias. Y pues bueno, la figura del acreditamiento de este impuesto no es aplicable en sí para las donatarias y que viene siendo en esto, sino que nosotros como donatarias lo que hacemos es que, un ejemplo, yo doy X servicio, ¿verdad? No sé. Nosotros como contemos juntos, por ejemplo, damos la asesoría, ¿no? Nosotros no realmente no ponemos un impuesto, no lo agregamos, ¿verdad? A comparación de otras empresas. Pero ¿qué pasa? Que es al revés. Al momento de nosotros, contratar algún servicio, nosotros ese impuesto lo vamos a poner como gastos. Igual si quieres, José Luis, no sé si que nos pueda ahí como que complementar un poquito. Hola, de nuevo. Miren, pues la ley del IVA, como lo mencionan, un impuesto indirecto que grava 4 tipos de actividades que pues ya lo vimos que en este caso es la enajenación, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso goce y la importación. ¿Qué es lo que está comentando ahorita Valeria? Que si nosotros fuéramos sujetos del impuesto, o sea, que estuviéramos obligados al pago del impuesto, tendríamos obligado a tasa cero, a tasa del 8 si es franja fronterizo, del 16. ¿Qué hay? Aquí también se le dice que es un impuesto indirecto porque si nosotros fuéramos sujetos, nuestros ingresos tendrían un IVA, que ese IVA se le llama trasladado. Y nuestras erogaciones tendrían un IVA que es un IVA acreditable. El acreditamiento viene siendo una disminución del IVA trasladado, pero pues en nuestro ecosistema, nosotros estamos exentos de este impuesto. Y como lo comentaba Valeria, nuestros egresos, como tienen IVA, no tenemos derecho a un acreditamiento porque no causamos IVA. Ese IVA que nos cobran nuestros proveedores de servicios o enajenación de bienes, ese IVA viene a formar parte de nuestros gastos por no tener derecho al acreditamiento. Digo, cualquier cosa que les haya quedado duda, digo, con todo lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Si trato de explicar qué es el trasladado, que en este caso es el que nosotros le cobraríamos a nuestros donantes que pues no causamos ese impuesto, estamos exentos. Y el acreditamiento viene siendo el de los gastos. Y al no ser sujeto nosotros, ese IVA que nos trasladan a nosotros va a formar parte del gasto. Cualquier aclaración, pues estamos aquí a las órdenes. Gracias, José. Igual aquí yo sumar un comentario adicional, o dos comentarios adicionales para no irnos también con la finta. De entrada, hablando de lo que comenta José Luis del traslado de impuesto, cuando yo doy un servicio, en el pasado, ahorita ya no aplica, pero no va de más comentarlo. Era muy común, igual que las organizaciones dijeran, ah, oye, mi servicio costaba 100 pesos, después del IVA costó 116, entonces cobré más, mejor para mí, déjame, tengo más flujo. Y no, hay que aplicar similar como con el ISR. Ese impuesto que tú trasladas, que tú cobras a tus clientes o que tú cobrabas a tus clientes por concepto de IVA, no era, no era dinero tuyo, era dinero que después le tienes que enterar a la autoridad también. Y pues reitero, pasaba igual como con el ISR organizaciones que lo gastaban. O sea, cobraban los 116 pesos y luego lo gastaban. Y dices tú, oye, no, es que de los 16 pesos que cobraste de más eran para Hacienda, no eran para ti. Lo que pasa, segundo comentario también, hablando del acreditamiento, lo podemos ver para las empresas de cierta manera como cierta dinámica de beneficio que pueden tener las empresas, ojo, no las donatarias. ¿Por qué? Porque el impuesto que ellos pagan, que ellos tuvieron que pagar en las operaciones vaya, el IVA acreditable que les cargaron a ellos cuando compraron un servicio o un bien, lo pueden reducir contra lo que ellos cobran. Entonces, en esa dinámica, en esa ecuación de decir, oye, voy a empalmar el IVA que yo pagué contra el IVA que yo cobré, si en alguna de esa operación, en algún punto, me sale más IVA que yo pagué al que yo cobré, es posible que me regresaran una parte de ese IVA.
O sea, que me regresaran los impuestos, que hubiera una devolución de impuestos. En cambio, si yo cobré menos IVA del que pagué, oye, pues también te van a decir, no, pues si pagas la diferencia, lo que debas. Pero eso aplica con las empresas. El tema con las donatarias, y fue una de las quejas que hubo hace unos años cuando cambió la figura, ahorita vamos a ver a detalle cuáles son los fundamentos de cada una de estas actividades que podemos hacer como donatarias que no generan IVA. Lo que pasó es que muchas se quejaron diciendo eso, de que, oye, pues yo pago IVA al final, déjame acreditarlo, le decían a Hacienda. Hacienda responde, oye, pues es que no, o sea, el acreditamiento de IVA, ese acreditamiento para que tú puedas pedir una devolución de IVA, únicamente aplica cuando tú también cobras el IVA, cuando eres parte del ecosistema de pago de impuestos. Pero como tú no lo cobras cuando das un servicio, no te puedo permitir que sigas acreditando. Entonces, de ahí que esta presentación en la que estamos ahorita, esta lámina, me diga, oye, todas las donatarias tienen que considerar ese IVA que pagan como un gasto más. No lo pueden solicitar en devolución. ¿Por qué? Porque tampoco ellas necesariamente lo cobran o no tienen por qué cobrarlo. Entonces, de ahí que este acreditamiento se perdiera como un beneficio de cierta forma para las donatarias. Que al final, si lo queremos ver así, mira, el gasto lo sigues haciendo. Sigues teniendo que pagar lo mismo que pagarías si cobraras IVA. Entonces, para ustedes, cuando presenten alguna convocatoria y tengan que hacer sus presupuestos, sigue estando considerado ese pago normal, o sea, como si costara lo mismo. No es como que afecte tanto, sí afectó el acreditamiento y afectó esa posibilidad de que nos pudieran regresar impuestos, pero bueno, podemos compensar de cierta manera esa dinámica si tomamos en consideración que las empresas normales, por ejemplo, sí pagan ISR y nosotras no. Entonces, hay que balancear un poquito y se balancea un poquito el sistema de una cosa sí y una cosa no. Adelante, vale. Ay, perdón, Yure. Bueno, antes de cederle la palabra a Vale, tenemos aquí una pregunta de Oris, de si se traslada como gasto no deducible. Creo que se refiere al ejemplo que estabas dando. No, Oris, perdóname. Es un gasto deducible más, bueno, dependiendo, si es un gasto relacionado o no. Si es un gasto que no cumple las deducciones, ahí sí sería como un gasto no deducible. Digo, perdón, si es un gasto que no cumple los requisitos de las deducciones, sería un gasto no deducible. Si en cambio es una factura, es un gasto por el cual tú facturas, el total del gasto se va como gasto deducible. No, no tienes que separarlo. Igual por aquí creo que pregunta Emilio Yura, y si quieres yo la leo. Pregunta que si una donataria no factura IVA en partes no relacionadas o sí. Directamente ahorita vamos a verlo con Vale, Emilio. ¿Cuáles actividades son sujetas de IVA y cuáles no? Para ver si queda un poquito más clara tu pregunta más adelante. Entonces, les cedo a Vale la palabra para continuar con el resto de la presentación. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle acerca del IVA, cuándo aplicar el IVA, más que nada, cuándo estamos sujetas. Más que nada, es como ya lo mencionamos, estamos sujetas a las personas tanto físicas como morales, ¿verdad? Este, y pues más que nada, sí quisiera aclarar más que nada la parte de los actos o actividades, ¿verdad? ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Actos viene siendo cuando realizas, por decir, una actividad, pero no significa que tú realmente estés generando ingresos como que constantes o que sea una actividad que realices a menudo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo como trabajador o lo que sea, vendí mi carro y ya, ¿verdad? Fue como que espontáneo, no es como que esté prestando y vendiendo, ¿verdad? Pero también, ahora ahí va la parte de las actividades. Ahí es cuando es una actividad que realizas constantemente, ¿verdad? Que ahí viene ahora sí como los puntos a detalle que vienen siendo, las que ya mencionamos, de hecho, José Luis y Alan, que vienen siendo la enajenación de bienes, la prestación de servicios y los que otorguen el uso u goce temporal de bienes. Ahorita, de hecho, más a detalle lo voy a estar explicando y pues el fundamento viene estando en el artículo 1 del IVA. Y si quieres, le damos un poquito más adelante para ir explicando en qué casos vienen siendo los que aplicamos nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, el impuesto por enajenación de bienes más que nada viene siendo con la venta. Cuando vendes algún bien, ya sea mueble o inmueble, aquí aplica bien, más que nada el punto de la enajenación de bienes y pues nosotros también podemos deducir este impuesto.
En el artículo 9, ahí los que habían preguntado, ¿verdad? En el artículo 9, fracción 10 del IVA, lo podemos estar viendo y pues ese es un ejemplo. Igual aclarar, ¿vale? Y para el resto del equipo, para que no se quede al aire ese puntito. De aquí en adelante, estos puntos que estamos viendo o hacen referencia a aquellas actividades que la ley del IVA, la ley del impuesto al valor agregado, nos establece como no objeto o como más bien como exentas de IVA, siempre y cuando las desarrollen o las lleven a cabo las donatarias autorizadas. Esto, reitero, pasó, creo que fue en el 21, el 22, cuando entró en vigor esta reforma a la ley del IVA. Antes nosotras, cuando dábamos, ejemplo, una enajenación de bienes, sí teníamos que pagar impuesto. Hoy en día, según este artículo que nos plantea aquí, vale, artículo 9, fracción décima, te dice, ¿sabes qué, donataria? Si tú enajenas bienes, hoy por hoy ya no cobras el IVA o ya no estás obligado, estás exento de cobrar ese IVA. Adelante. Sí, y bueno, también tenemos el impuesto por prestación de servicios independientes, que era prácticamente el ejemplo que les ponía hace rato, cuando prestamos algún servicio, ¿verdad? Un ejemplo, si yo contrato pues a alguien para que realice, no sé, alguna asesoría, IVA nosotros realmente igual lo podemos estar deduciendo siempre y cuando, como comentó Alan, sea acorde a nuestro objeto social. Y no sé si tenían aquí alguna duda. Creo que todavía no. Por aquí nos platica Alejandro que las actividades de los donatarios están exentas. Idealmente sí, pero vamos a ver justo por qué actividades, Alejandro, estamos exentos. Que si generalizábamos de que por todas las actividades estén un poquito amplio, entonces creo que es válido y es de valor conocer qué actividades podemos hacer como donatarias, que esta ley del IVA justamente nos determina como exentas. Eh, adelante, vale, perdón. Sí, vaya, sí, mencionando un poquito de nuevo lo anterior, cualquier servicio se le va a aplicar IVA, ¿verdad? En el caso de las personas. Y bueno, ahora sí, si quieres, sigamos la siguiente. Y bueno, aquí un ejemplo que me gusta poner, por el uso u goce temporal de bienes, el que todas, de hecho, que supongo yo que muchos utilizamos, viene siendo la del arrendamiento, que rentamos alguna oficina o algo, a eso se refiere con el uso u goce temporal de bienes, que es cuando, pues nos aplican alguna renta, básicamente, para poder utilizar, o gozar de algún bien, ya sea, pues, mueble o inmueble, ¿verdad? Va. Igual en este caso, por aquí, para el fundamento, para aquellos que tengan la duda, aquí lo puso, ¿vale? Sí. Artículo 20, fracción primera del IVA, valor agregado, donde podrán ver igual, así como con la presión de servicios o la enajenación de bienes, que se establece una distinción y te dice, oye, las personas que hagan esto, que hagan esta actividad, específicamente si eres donataria, no vas a pagar este impuesto. O no tienes por qué, más bien, cargar este impuesto, trasladarlo. Y por aquí vale, creo que hizo la aclaración también. Oye, si el día de mañana ustedes sí tienen rentas, si ustedes contratan rentas de alguna empresa, de algún particular, y esa persona les cobra IVA, ahí sí hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque esa persona está obligada a cobrarte a ti, porque su actividad económica eso involucra o eso incluye. Pero en cambio, si ustedes lo dieran, ustedes no tienen por qué cobrar IVA, o cargar el IVA más bien, para hacer esa distincióncita. Eh, adelante, vale. Sí. Y aquí aplica más que nada en el tema de la importación de los bienes. Las donatarias también estamos exentas, que dice que no pagaremos impuestos por el tema de las importaciones, el comercio exterior. También estamos exentas para el tema de los donantes con el extranjero. Y aquí nada más tengan cuidadito, porque justo el artículo aquí nos pone, vale, sí te limita, o sea, no está abierto para todas las donatarias, ojo con eso. Te dice, oye, únicamente va a aplicar este objeto de la importación, o sea, esta exención del IVA de importación de bienes para estos fines que son culturales, de enseñanza, investigación, de salud, que lo podemos equiparar a un tema asistencial, de servicio social, etcétera. Si se dan cuenta, no más que etcétera, hasta ahí, punto.
No están incluyendo todo el amplia variedad de objetos de donataria que vimos al principio. Aquí no encontramos lo de museos públicos, no encontramos lo de apoyo económico. Entonces, tengan mucho cuidado también con esas limitaciones, porque el día de mañana te puede poner igual en alguna situación difícil, eh, irte con la finta de decir, oye, pues no soy donataria, no pago esto, pero si encontramos una limitación en la ley, hay que atenderla. O en su defecto, si consideramos que la limitación no debería aplicarnos a nosotros o debería incluirnos en su defecto también, eh, levantar la voz de que, oye, Hacienda, yo también soy donataria, yo también tengo un fin asistencial, un fin social, yo también quisiera ser beneficiario de esta exención, de este permiso que estás dando de no pagar este impuesto, ¿no? Pero antes de hacerlo, de asumir que lo tenemos, si no sabemos, si no estamos seguros, es preguntarlo y solicitarlo. Y ya dependerá de la autoridad en base a un estudio si nos da la razón o si nos da el beneficio o no, para no irnos con esa dinámica de asumir o de inferir situaciones de ley cuando no estamos habilitados para ello. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Vale? Ah, ok. Este es un punto curioso. El siguiente impuesto. Cuando cerramos IVA, y ahora pasamos a otro que directamente puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque nosotros como patrones, el día de mañana como organizaciones, tenemos trabajadores. Se nos va a pasar a denominar como patrones. Lo que sucede cuando somos patrones es que estamos obligados a pagar una parte al IMSS, al Infonavit, por nuestros trabajadores, como un impuesto por nuestros trabajadores. Y muchas veces confundimos justamente el concepto de las cuotas sobre lo patronales con un impuesto, porque directamente no es un impuesto, es una contribución. Para efectos de la ley, para efectos del Código Fiscal de la Federación, nos manejan distintos tipos de contribuciones. Tenemos los impuestos por un lado, tenemos las contribuciones de seguridad social o más bien, las cuotas de seguridad social, tenemos las aportaciones de mejora y tenemos lo que son el pago de uso de derechos de servicios del Estado. Se plantea una distinción de diferentes tipos de contribuciones. Entonces, con esto quiero llegar a que específicamente hablando de las cuotas obrero-patronales, no son como tal un impuesto. Es una cuota obrero-patronal, una cuota de seguridad social. En cambio, y ahora sí abordando lo que está en pantalla, el ISN, ¿qué es esto y con qué se come? Es el impuesto sobre nóminas. Ese impuesto que te va a cobrar, en este caso es un impuesto delegado a los estados, porque hay impuestos que son federales, como vimos el IVA y el ISR, y otros que pueden ser estatales. En este caso encontramos, y es un impuesto que si estamos focalizando mucho en Nuevo León, que Nuevo León maneja o establece una tasa del 3% por el hecho de tener o de realizar pagos por concepto de nómina, de sueldos, salarios y asimilados a salarios también inclusive. Entonces, es importante conocerlo, sí. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que hagamos, nos puede aplicar el pago o no. Pasaba mucho y hasta hace un poco era como la costumbre, más que la regla es la costumbre, asumir de que, pues, soy donataria, no lo pago, estoy exento. Pasó un tiempo, y creo que fue el año pasado, si no me equivoco, hace 2 años, que la autoridad estatal se dio cuenta de que, oye, tengo un gran hueco de contribuyentes en el estado que no me están pagando ISN. ¿Qué está pasando? Mandan cartas de invitación requiriendo organizaciones que tenían nómina, porque también el Estado, en conjunción con el Instituto de Seguridad Social y el SAT, tienen un sistema de coordinación para llevar a cabo cobro de impuestos. Le dijo el SAT, oye, pues yo tengo reportado acá a nivel federal en las facturas que todas tus empresas pues sí tienen trabajadores. Entonces se voltea el Estado con las organizaciones de Nuevo León y dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me están pagando el impuesto? Ahí es donde entrábamos con el tema de la costumbre. Oye, pues por costumbre sabíamos a voces que las donatarias autorizadas no pagaban el ISN o no tenían que pagarlo. Pero hoy por hoy, y después de esas invitaciones que llegaron, se hizo ver que técnicamente sí estamos obligadas. Todavía no está tan amplio la ley en Nuevo León a comparación de otras leyes en otros estados, por ejemplo en Ciudad de México, que sí está un poquito más focalizado a donatarias, a todas las donatarias inclusive. En Nuevo León no tanto. Te dice, hoy únicamente están exentas de pagar el impuesto por sobrenóminas aquellas organizaciones, punto uno, que estén en el registro total de contribuyentes, en el REC, punto dos, que me pidan permiso a mi Hacienda Estatal de Nuevo León,
Y punto 3, que entren en alguno de los dos supuestos. Uno, que seas un asistencial o que te dediques a ver tema de desarrollo social. Y de la mano de eso o sobre eso, porque es el mismo requisito, que en ambos casos se encuentren acreditados por la Junta de Beneficencia del Estado de Nuevo León. Entonces dices tú, oye, ¿y qué pasa para todas aquellas donatarias que no son ABPs o que no están con la Junta? Que tal vez se hacen tema asistencial, que se hacen tema de desarrollo social o hacen otros temas, pero son donatarias. ¿Dónde las estás contemplando? La respuesta es no las contemplan hoy por hoy. Entonces, en estricto sentido, debería de ser, pues te están obligando a pagarlo, deberías pagarlo, sí, pero pues también ahí entra la responsabilidad de la autoridad estatal y de las autoridades en conjunción y de nosotros como sociedad civil para alzar la voz y decir, oye, no, esta ley te está limitando únicamente, está segregando, o está separando a las donatarias en grupitos para decir, este grupito sí me cae bien, sí le voy a dar la exención del impuesto y este grupito no. El tema es por qué estas no. Si a nivel federal la figura de la donataria te regula una exención del impuesto sobre la renta, independientemente si eres asistencial o de desarrollo social, porque a nivel estatal no. Entonces ahí nosotros tenemos que también ser conscientes que existen estas condiciones eh, y llevar a cabo acciones que nos puedan ayudar también en beneficio de nosotros a regular y a homogenizar, homologar estas leyes para que no segreguen a las donatarias, por un lado. Ahora, en Nuevo León, si quisiéramos acercarnos con la autoridad a pedir una exención, hoy por hoy ya hay ciertos mecanismos un poquito más permisivos, impulsados por distintas autoridades, entre la Secretaría de Igualdad e Inclusión, igual la misma Junta de Beneficencia, en la cual te dicen, oye, pues si te acercas y me acreditas que la organización es de Nuevo León, que está en regla con su cumplimiento fiscal y legal, y tu autoridad acreditas esa situación, yo puedo, Estado, otorgarle esta exención del ISE. Pero pues al final es un proceso, no pasa por automático. Tendrías tú que conscientemente acercarte, decir, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito para regularizar para regularizar, perdón, tu situación? Y no irte con la finta de que, pues es que soy donataria y la costumbre dice que no lo pago. Es que curioso, hace unos años así pensábamos, el año pasado inclusive, y cayó la bomba, ¿no? Y hemos estado trabajando justo en conjunción diferentes entidades, diferentes actores, para tratar de homologar esta situación. ¿Por qué? Porque al final complicas mucho más la operación de las organizaciones. Pues lo que se busca es que podamos facilitar las cosas, no empeorarlas. Mira, por aquí nos comenta Cintia que ya la solicitó y se la otorgaron. Entonces, el punto es, en el pedir está el dar. Entonces, hay que acercarnos, hay que ser conscientes y solicitarlo. Ahora, eso es por el tema de ISE. Ya de manera muy, muy breve, vamos a ver que también tenemos otros impuestos que a veces pasan desapercibidos, pero que sí están ahí y sí tenemos que pagar como donatarias, independientemente. ¿Cuáles son? Aquí está de entrada. Tenemos el famoso predial, el que nos cobran, ¿por qué? Por tener una propiedad, por ser dueños de una propiedad, que este lo pagamos igual año con año. Aquí sí, y en estos 5 que vamos a ver, o que les planteo en pantalla, no tenemos per se una exención por ser donatarios. Aquí te dicen, págalo porque pagar. Entonces, aquí tenemos lo que es el predial, lo que es el refrendo, el hecho de emplacar un carro, que en el futuro, o en el pasado más bien, teníamos otro adicional por el tema de autos, si se acordarán, que era la tenencia, que hoy en día ya es un impuesto que en Monterrey al menos está pausado, pero también existía la tenencia en algún momento. Tenemos el ISAN, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Creo que están alterados, pero incluso adquisición de inmuebles, que es, como dice el nombre, oye, el hecho de yo comprar un inmueble, ya sea un terreno, una casa, un departamento, trae aparejado por la federación un impuesto, que en este caso, te digo, no te van a exentar per se por ser donataria, hay que cubrirlo. ¿Qué más? Tenemos el ISAI. El ISAI es el impuesto sobre adquisición de autos nuevos. Perdónenme, los confundí un poquito. El ISAN es el autos nuevos y el ISAI es el impuesto de adquisición de inmuebles. El ISAN, con N, es cuando tú compras un auto nuevo de agencia, trae aparejado este impuestito, por el hecho que es un auto nuevo. En caso de que no sea nuevo, bueno, ahí ya entraríamos a decir, bueno, tal vez no la aplica el ISAN, pero sí la aplica el IVA también. Y pues por último, los que vamos a ver ahorita, es el ISP, que es el impuesto sobre premios o sobre loterías, sobre rifas, que también es una dinámica que, pues es un tema que mucho pasa desapercibido. El hecho de que yo como donataria decida conscientemente hacer una rifa,
No es tan sencillo como nada más hago los boletos y los vendo. No, trae una implicación atrás más profunda. ¿Por qué? Partimos de lo que ya dijimos hace ratito. Oye, las rifas entran con ingresos no relacionados. Punto dos, en caso de que sean, por ejemplo, sorteos, tienes que tener la validez de la federación, tienes que hacer un permiso para realizar el sorteo de esa rifa y que está acreditado para ver que cumpla los requisitos, las pautas y los lineamientos. Punto dos, oye, sobre los premios que tú otorgues, tienes que cobrar este impuesto, tienes que retener este impuesto a la persona que le otorgues el premio. En caso, por ejemplo, que sea un vehículo, lo que tú estés rifando, lo que vayan a ganarse de premios, tú estás obligado como organización, si vas a dar el premio, a entregar lo correspondiente, creo que es al 1%, José Luis, si me ayudas por aquí, al 1% del premio. Y si en ese Mira, estado, adelante, eh, adelante. depende, la federación te pone el impuesto, como dices, el 1%, pero te pone una condicional que mínimo debe de ser del 6% en el estado de la entidad federativa y ahí se conforma como un 7, ¿verdad? Porque hay un impuesto estatal y uno federal. O sea, está ahí como que te quedas tu estado con este beneficio, ¿verdad? Sí, y se puede complicar. O sea, entender este alcance, estas implicaciones que tiene hacer las rifas, reitero, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil como solo hago los boletos y los vendo, no. O sea, trae una implicación fiscal y legal atrás de ello. Entonces, si los queremos hacer, adelante, nada más es con estas limitaciones y siendo conscientes de las cosas. ¿Para qué? Para que el día de mañana no se pongan en riesgo. Que reitero, y ustedes lo han escuchado de nosotros en muchas ocasiones, nuestra dinámica a veces es un criterio un poquito conservador tal vez, pero sí es buscar prevenir situaciones antes que estar en la situación y estar sufriéndola. Entonces, en la medida de lo posible que podamos tener esta visión preventiva, nos va a ayudar mucho más a nosotros. Gracias, José, por aclararme ese puntito. Bien. Y ya pues para cerrar, estamos a los últimos minutos de la sesión. Ahorita al final respondemos preguntas que falten. Vamos a ver algunas prácticas relacionadas al tema de impuestos. Igual, como la misma dinámica que seguimos en sesiones pasadas, ¿qué podemos hacer para llevar un poquito más fácil y en cumplimiento esta dinámica de pago de impuestos? ¿No? De entrada, oye, el sí hacer, el do, es, oye, analiza tu alcance de donataria. ¿Por qué? Porque se te va a decir justamente qué obligaciones son las que tienes aparejadas, qué obligaciones vas a tener que cumplir el día de mañana. Después, lo que no deberías de hacer es ponerte a operar sin preocupaciones. De que, pues soy donataria, ya me dijo por ahí un amigo que soy donataria, o inclusive, imagínense, también nos llega el comentario. Si soy una iglesia, el SAT no te audita. Porque como haces el bien, pues no, dicen que los que hacen el bien no hay que auditarlos. Y no, al final operamos similar, fiscalmente hablando, como si fuéramos una empresa. Entonces, ¿tenemos las mismas obligaciones? Claro que sí. ¿Nos pueden auditar? También sí. Entonces, no operen, por favor, sus programas y sus proyectos sin una conciencia de la implicación fiscal y legal que puede tener, porque el día de mañana los puede poner en una situación de riesgo o de conflicto de la cual se pueden salvar en el mejor de los casos, y en el peor terminan sin donatario. ¿Qué más? El sí hacer. Oye, ya soy consciente, ya me dijo Alan en la sesión, y Valeria y José Luis, que en ciertos casos no pago impuestos y en ciertos casos sí. Y tal vez no son impuestos que son míos, son retenciones. Bueno, pues sé consciente también organización que hay que presentar y hay que enterar esos impuestos que tú retengas o que tengas que pagar en determinados tiempos y formas. Por regla general hay ciertos impuestos que se pagan de manera mensual a más tardar el día 17 de cada mes. Pero si hablamos, por ejemplo, de la declaración anual que platicamos con José Luis, ahorita nos platicó, oye, pues en la declaración anual se presenta más tarde el día 15 de febrero de cada año. Entonces, hay que ser conscientes igual de esas fechas que existen y que están definidas para evitar que haya un incumplimiento. Por el otro lado, el no hacer es irnos con la costumbre, o irnos con la finta, o el comentario, o el chisme que me hicieron, que dicen que como soy donataria, pues no pago nada, no pago impuestos. Porque ese es el beneficio de las donatarias, no pagan impuestos. Y no, es un no pagan impuestos con restricciones, casi casi le aplican restricciones, que es lo que vimos el día de hoy. Aplican condiciones que hay que cumplir y en caso de no cumplirlas, sí estaremos obligados al pago de un impuesto. Y ya para finalizar, otra buena práctica es justamente ser conscientes de la información que generamos y que le mandamos a Hacienda. Y en caso de que yo, después de haber hecho una revisión interna, detecte inconsistencias, oye, pues la corrijo.
Por el contrario, lo que no deberían de hacer es, pues ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, pero pues me comentaron que es mejor no moverle porque pues luego me va a voltear a ver haciendo y me va a revisar otras cosas. Oye, pues tampoco es ponerle el parche o el ponerle curita a una herida que está abierta. O sea, si ya detectaste que tienes ciertos incumplimientos o errores, oye, pues haz una revisión integral, revisa cómo estás en otros ejercicios. Recordemos que la autoridad te puede revisar hasta 5 años para atrás. Revisemos cómo estamos para ver si detectamos alguna situación y ponerlo en orden antes de que la autoridad sea la que lo detecte. Porque ya si la autoridad es la que te lo pide, ahí es donde se pone ya un poquito más complicada las cosas. Si tú por tu cuenta lo detectas y te corriges solito, inclusive te va a decir la autoridad, pues mis aplausos, gracias por cumplir, ¿no? Entonces, sean conscientes también de eso. Si ya detectaron algo, si son conscientes de que hay alguna situación que los puede poner en riesgo, atiéndanla, no la parchen, no la cubran con el dedo, como si fuera, no cubran el dedo con el sol. No, al revés, no cubran el sol con el dedo para hacer como que no existe, porque pues puede llegar a pasar que la autoridad lo detecte y pues reiteramos, volvemos a lo mismo, su donataria se pone en riesgo. Entonces, pues con esto creo que cerramos el taller del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta por aquí pendiente, Yure, que quieras que abordemos. Adelante. Nos pregunta Julieta en dónde se solicita el permiso para sorteos y loterías. El permiso de sorteos y loterías tienes que ir con la Secretaría de Gobernación, con tu planeación o con tu proyecto de lotería bien establecido, donde tú definas de qué es la lotería o el sorteo, qué implica los premios, las condiciones, términos y condiciones, fechas de entrega. Te van a pedir una serie de requisitos y ya una vez que los cumples, te van a dar tu permiso para ese sorteo. Por ahí igual en algún futuro pudiéramos, no sé, tratar de comunicarnos o dialogar, por ejemplo, con Bomberos de Nuevo León. Bomberos de Nuevo León tiene creo que muy, muy claro ese tema de las rifas, porque ellos también venden boletos de rifa, y si la han comprado alguna vez, verán que tiene el boleto y tiene su certificación de Secretaría de Gobernación. Entonces igual y pudiéramos por ahí invitarlos en algún momento para que nos platiquen cómo ha sido su proceso de vivencia con el tema de las rifas, ya a detalle, porque reitero, es un tema muy, muy amplio. Una última pregunta de Nicté. ¿Dónde solicitamos para ser exentos del ISN? Va a depender de cada estado. En Nuevo León es en la Secretaría de Finanzas, que ahorita es SAT Nuevo León. Si es otro estado, tengo el dato, por ejemplo, en Ciudad de México, que es igual con la Secretaría de Finanzas del estado donde, si es Estado de México o ese Domex y había otro, se me fue la palabra, la Ciudad de México, ¿qué se llama? Dependiendo en cuál estés, en qué delegación, hay que acercarte con la Secretaría de Finanzas local o estatal más bien para solicitar los requisitos. Pero puedo decir que es un poquito más permisiva en Ciudad de México que en Nuevo León. Súper. Gracias. Perfecto, creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias al equipo de Contemos Juntos. Les invitamos a quienes todavía están aquí para nuestro curso ABC de las donatarias autorizadas para consejeros y directores, que será el próximo 25 de septiembre en el mismo horario que hemos estado manejando. Les haremos llegar toda la información, así como el material a sus correos electrónicos y les agradecemos mucho que se hayan conectado el día de hoy a la sesión. Que tengan muy, muy buena tarde y nos vemos en la próxima sesión. Saludos. Muchas gracias, bonito día. Gracias.